Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. El saludo, como siempre, muy cordial a nuestro generoso patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Leemos como siempre la frase habitual que tiene que ver con el quehacer matemático y científico. Estamos hablando con el señor Albert Einstein, un físico. Casi siempre los físicos tienen que ser buenos matemáticos. Casi siempre, a veces no, pero casi siempre. Y al principio, es bueno decirlo, Albert Einstein inclusive odiaba la matemática. Pues sí, no le gustaba pues mucho. Y a veces como que no la entendía, no podía captar. Pero pasaron unos tiempos, él empezó a poner las leyes, a descubrir y a organizar las leyes de la física que a él le correspondía, porque ya había otras que ya estaban listas, y se dio cuenta que tenía que aprender matemática para poder definir bien las leyes. Entonces se puso juicioso a estudiar y las entendió. El tipo muy brillante, ¿cierto? Y a pesar de que no las entendía, repito, que no le gustaban mucho, terminó dándose cuenta que las necesitaba para su trabajo, obviamente. No todo el mundo, la mayoría de los seres humanos no necesitamos la matemática. Por lo menos, si hay otro que nos haga lo que nosotros no sabemos hacer, el mundo se irá bien para la mayoría de la sociedad, y eso está bien, me parece. Entonces, Albert Einstein decía, ¿cómo es posible? Se preguntaba, ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? ¿Cierto? Y hemos dicho aquí ya, y lo volveremos a decir durante algunos programas para aclarar eso, que lo que pasaba con Albert Einstein con respecto a ese punto era que él estaba dividiendo dos situaciones, ¿cierto? Como que si la experiencia estuviera lejana a nosotros y que nosotros, sin darnos cuenta, fuimos capaces de diseñar la física. Pero eso se entiende más fácil si no hacemos como el salto de que estamos acá y eso no es independiente, como dice él, independiente de la experiencia humana. La física, todo el entorno depende de lo que nosotros con nuestro cerebro podamos ver, ¿cierto? Entonces nosotros básicamente, en términos generales, desde el punto de vista de la epistemología, sabemos básicamente que el cerebro humano está diseñado para adaptarse al entorno ya. La física es una manera de explicar el entorno, entonces la física no está tan alejada de la experiencia humana. Otra cosa es, sí también, y obviamente muy admirable, es que el humano hubiera sido capaz de llegar, es también muy admirable, entender el entorno es admirable, y eso lo hacen todos los animales. Lo que pasa es que nosotros tenemos como una manera más profunda de verlo, ¿cierto? Nuestro cerebro está diseñado para verlo más profundo que lo puede ver un gato, un perro, un caballo, ¿eh? Entonces, cuando ya hemos empezado a entender el entorno y a hacer frases sobre el entorno sencillo, todos los animales saben que si está lloviendo y no se guarecen debajo de algún árbol, aunque sea, se van a mojar. Todos los animales. Pero nosotros somos capaces de decirlo, de ponerlo en frases y de decírselo a otros, ¿cierto? Y de enseñarlo más rápido. El caballo sabe que eso le va a pasar y de pronto se guarece debajo de un arbolito porque no hay más. Pero nosotros
en ese sentido de adaptación, después de entender el entorno, nos adaptamos. Inventamos las casas, ¿cierto? Ah, bueno, para que cuando llueva no nos mojemos, básicamente eso, y otras cosas. Pero a medida que avanza el tiempo, nosotros fuimos capaces de recortar las frases, ¿cierto? Solamente de recortar las frases. Ya no decimos que la fuerza, ¿cierto? Sino que la F es igual. Lo hemos dicho acá, una de las frases, una de las fórmulas de la matemática, que F es igual a M, la masa, por la aceleración, ¿cierto? O esta sencilla, más sencilla todavía, que la velocidad es igual a la espacio, ¿sí? O la distancia que se recorre durante un tiempo. Ya, estas son fórmulas de la física. La velocidad depende de cuánto trayecto usted camine durante determinado tiempo, punto. Ahí lo estoy diciendo en frases amplias que nos entendamos, que nos oigan, ¿cierto? Que los demás, si yo le digo esto a un niño de 8 años que no tenga experiencias en velocidades, si yo le explico esta parte así en palabras, él lo va a entender. Un niño, digamos, de 8 años. Pero ya empezamos entonces a hacer matemática y a medida que avanzamos en el conocimiento de la matemática, entonces cada vez se vuelven más sorprendentes los detalles que logramos descubrir, ¿cierto? Y los volvemos fórmulas que para el cerebro sea mucho más fácil hacer operaciones. Esto que son palabras que la velocidad depende de la distancia que usted recorra en un determinado tiempo, lo decimos en palabras. Eso no nos serviría como de mucho de pronto, así, dicho en palabras. Si lo reducimos solo a las letras iniciales, vemos que podemos formular un fenómeno y hacerlo mucho más rápido, y que ese fenómeno nos ayuda a descubrir otros nuevos, y que con todo ese conocimiento armemos todo un mundo de física lleno de fórmulas. Eso es lo admirable. Albert Einstein sí se admiraba, pero él tenía un detallito que es como que se le pasó por alto al decir esa frase. Pero gracias a Albert Einstein que nos hizo pensar en ese asunto. Y entonces, ya con esta explicación, nos vemos en unos cuantos segundos para que hagamos un break, descansemos, vamos por el desayuno, por la tostadita y regresamos. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Nosotros venimos trabajando ahora la biografía de un admirable físico, es decir, físico y matemático, ¿cierto? Y filósofo y varios asuntos, y hacía filosofía de la matemática también, en fin. Ese señor llamado Galileo Galilei, con su telescopio, ¿cierto? Vamos a retomar un poco la idea que traemos del programa anterior, y vamos a recordar que él descubrió, ¿cierto? Había fases. Pues, perdón, él no lo descubrió, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Pero esto le ayudó a conjugar otra observación que hizo después, que fue que en Venus, él también en Venus vio fases, o sea que ustedes ya saben qué son las fases de la Luna, lo mencioné para que entendamos qué son las fases de Venus, que va cambiando a medida que se va tomando cierta posición con respecto al Sol. Entonces unas veces es muy oscura, esa oscuridad va desapareciendo, aparece la luna llena, lo mismo pasa en Venus, ¿cierto? Hay una sombra que va creciendo por unas épocas y que luego va disminuyendo por otras épocas. Eso le dio a él a pensar que el geocentrismo era muy válido. Si en Venus, que es un planeta, también sucede lo mismo que en la Luna, hombre, a lo mejor el heliocentrismo
tiene cierta razón. Y podríamos decir que el heliocentrismo tiene muchos elementos análogos, ¿cierto?, parecidos en uno y otro lado, pero no ha habido la prueba. La prueba reina no la ha habido, mejor dicho, nuestro querido amigo Galileo Galilei nunca tuvo la prueba reina sobre el heliocentrismo. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Él sabía de algún modo, pero no tenía maneras. Y él estaba convencido, claro, él estaba convencido de que sí, pero no tenía la prueba. O sea, ese convencimiento de él era muy emocional. Ustedes están muy equivocados, pero muéstrenme pues que está equivocado. Pero bueno, también los otros deberían escuchar y, en fin, eso se vuelve un lío de filosofía y de sociología y hasta de política difícil de manejar. La luna está muy lejos, ¿cierto? Y hay manera de acercarnos a ella o de no acercarnos. Depende de. Entonces, por ejemplo, en la época de Galileo se acercaron con un telescopio. En la época de hoy nos acercamos directamente con una nave espacial, ¿cierto? Con un Apolo 11, ¿cómo se llaman esos? Un cohete, ¿cierto? Le dicen cohetes. Pues porque hay gente, ¿cierto? Hay gente que manejan cosas extrañas de religiosidades y de filosofías de la vida, pero que no son tan válidas que uno conoce gente que dice que hacen el viaje astral, ¿cierto? Y que son capaces de ir a la luna y uno nunca los ve. Es otra forma de aproximarse, ¿cierto? Pero uno nunca ve que esa gente tan esplendorosa, con tantas cosas que dicen que hacen, bueno, nunca han sido capaces de descubrir situaciones científicas, ¿cierto? Cuando a mí me digan, de verdad, que uno de esos que se concentran, hacen OM y hacen el viaje astral y van a Venus y vengan y nos traigan asuntos, no que nos traigan pruebas, no traigan nada en la mano, porque pues eso como que es un principio del viaje astral, usted no puede portar nada, porque usted va a Venus y después no es capaz de decir nada de lo que vio. Nunca dicen nada, no, es que yo voy a Venus, cada rato me lo dicen. Tenía un vecino en Medellín que decía que vivía en México y dice que él cada 8 días venía a visitar a la mamá por viaje astral para ver cómo estaba, ¿cierto? Porque la mamá ya estaba pues con cierta edad, todo, entonces él desde México se concentraba y venía cada que le provocaba, ¿cierto? Pero como tenía tanto que hacer, entonces él solo lo hacía cada 8 días a ver cómo estaba la mamá y siempre la veía bien. Y la señora se murió. Y entonces, ¿para qué me sirve a mí el viaje astral? Para nada. No sirve para nada. Es más, supongamos que sí sea, yo lo dudo, ¿cierto? Yo lo dudo. Pero supongamos que la duda mía, como la de Galileo, no es válida, ¿cierto? Entonces, yo lo dudo. Pero bueno, aquí supongamos que Oscar lo duda, pero no tiene razones para dudar, porque ahí está la demostración. Uno sí puede hacer viaje astral, haga algo con eso entonces. ¿Usted es capaz de hacer viaje astral? Alivia a su mamá, hombre. Bueno, listo, ya, basta de cantaletas. Porque, ahora sí, en lo que vinimos, nuestro querido amigo Galileo tuvo el año de su vida, el mejor año de nuestro buen amigo Galileo Galilei fue el año de 1610, vamos a ponerlo aquí, 1610. Ese fue el año espectacular de Galileo. Ahí le pasó, en 1610 le ocurrió todo lo bueno. Todo lo bueno de nuestro buen amigo Galileo en 1610. Y en ese año escribe un libro muy importante que se llama El Mensajero de las Estrellas, ¿cierto? Se llama Sidereus Nuncius, algo así. Sidereus Nuncius, Mensajero de las Estrellas. Así, vamos a abreviar un poco el asunto. Estrellas. El Mensajero de las Estrellas, pues ahí él hace alarde, mentira, no, él no era vanidoso. Bueno,
pues un poco ahí, pero no pues como tratando de mostrar que era la gran cosa, pero lo que exponía lo exponía tranquilamente, sin vanidad. Además que tenía su creimiento, su engreimiento ahí suavezongo, pero para todo lo que hacía no era un vanidoso. En eso él publicó, habló, ¿cierto?, sobre las fases de Venus. En el Mensajero de las Estrellas, él también habló. Más importante, no voy a contar todo lo que habló ahí, pero vamos a ver algo. De 4 satélites de Júpiter, ¿cierto? Que nosotros en homenaje a Galileo lo conocemos como los satélites galileanos. Y yo creo que me los he aprendido, aunque sea por el programa de hoy. Para dentro de 8 días yo no sé si me lo sepa, pero vamos a tratar, ¿cierto? El más sencillo, Io, así, Io, qué nombre tan loco, Io, ya, Pío, no dijo ni Pío, listo, Europa, ese sí está como bien, listo, Io, Europa, Calixto, con X. Bueno, Calixto, yo no sé el nombre de quién, pero yo conozco muchos personajes, inclusive en la literatura, que se han llamado Calixto. Tragicomedia de Calixto y Melibea. No tiene nada que ver con ese de Calixto y Melibea. No sé por qué pusieron a este Calixto, en homenaje a quién, ¿cierto? Y este otro, pero esto no lo bautizó así Galileo. Él no lo bautizó así. Él dijo, por allá hay cuatro satélites, y el otro es uno de los más conocidos, Ganímedes, que hay por ahí un señor mexicano, a propósito, Ganímedes, un señor mexicano que dice, y escribió un libro, que dice que él se fue a Ganímedes porque allá hay una civilización extraterrestre que y contó, y me decía, pura mentira. Porque esa gente que se dedica al esoterismo y que se conecta con los extraterrestres dicen mentiras. Y ahora dicen, Oscar, a mí me ha llamado la atención, no diga esas cosas, no diga que la gente no hace viajes astrales, no diga eso, por favor, ¿por qué no lo va a decir si es mentira? Bueno, supongo que yo estoy equivocado. Ojo, en epistemología, el que hace la propuesta de que sí es el que pone la prueba, yo no. Yo digo, muéstrame la prueba y yo le creo, ¿cierto? Pero Oscar Giraldo no está llamado a hacer la prueba de que no. El que tiene que mostrar la prueba de que sí es el que dice que sí. Que hace viajes astrales, que vino y curó a la mamá y la mamá murió. Hágame la prueba, que su mamá dure 200 años. Usted haciendo viajes astrales, visitándola, haciéndole bru, 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 bru. Porque todo lo que hacen, bru, 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 y ya, y la mamá dura 200 años. Ahí sí hay una prueba. Yo no estoy llamado a hacer la prueba porque uno se hace el viaje astral. Pero a mí me ha llamado la atención muchos amigos. Oscar, ¿usted por qué le tira tanto al esoterismo? Porque es que el esoterismo, puede que haya gente que sí maneje cosas. Yo lo creo. Pero la mayoría son farsantes. Yo creo que sí hay por ahí cosas raras de la mente. Y tengo amigos que sí como que lo hacen, ¿cierto? Y uno como que sí les cree. Pero no todo el que dice esas vainas es válido. Listo. Entonces, nuestro buen amigo Galileo Galilei dice, vea, estos 4 satélites que vemos allá en Júpiter son una demostración del geocentrismo. Eso lo explica mejor con el geocentrismo que con el... eso lo explica mejor con el heliocentrismo que con el geocentrismo. El heliocentrismo quiere decir el centro, pero miren que es que hay varios centros. Entonces Júpiter es el centro de un movimiento de 4 satélites en esa época. Hoy resulta, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero no, voy a volver a la idea que quiero hacer, que venía haciendo en ese momento. Entonces resulta más fácil explicar por una masa grande alrededor de la cual giran otras más pequeñas, como lo que pasa en Júpiter. Igual pasará con el Sol. Júpiter gira alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra.
pero eso no se podía definir bien. Habría que hacer una propuesta científica. Pero para hacer la propuesta científica real, la teoría, hay que tener la demostración, la prueba reina, que el pobre Galileo nunca lo tuvo. Eso le permitía a Galileo decir que las tales esferas cristalinas, de eso ya hablamos, ideadas por por Aristóteles. Aristóteles es alumno de Platón, primero estuvo Platón, luego Aristóteles. Aristóteles era el que decía que habían como unas especies de esferas huecas, pues eso sí, no sólidas, no una pelota ahí bien firme, llena de materia por toda parte, no, sino la esferita, la sola bolita de cristal por fuera, una bola de cristal, ¿cierto? Por fuera, luego otra, y luego otra, y luego otra, y por esa iban andando los planetas. Galileo dijo, eso es demasiado enredado. Mire, si nos atenemos al heliocentrismo, es mucho más sencillo. De alguna manera, y no hay, eso se probó después, unos cuerpos más masivos hacen que otros giren alrededor, pero no se tenía pues como eso es lo que decía Galileo, pero Galileo tampoco tenía lo que surgió algunos años después, tampoco muchos, unos años después, qué sé yo, 60, no sabré, más de 60, sí, perdón, sí. Sí, por ahí 60, claro, porque Galileo muere y en el mismo año nace Newton, y Newton descubrió, sí, pudo haber, inclusive menos de los 60, sí, pero tampoco demasiado. Entonces, Galileo no tenía la prueba para decir, se llama gravitación. Eso lo veremos en algunos programas mucho más adelante cuando estemos estudiando ya a la biografía de Galileo, porque antes de la de Newton debemos estudiar la de Johannes Kepler. Bien, entonces, el problema. Ahora, lo que necesitamos, porque es muy fácil desde acá donde estamos, mirar hacia Júpiter y vemos allá los satélites, por lo menos lo que vio Galileo, ya no tengo aquí lo que vio Galileo, los 4 satélites galileanos los ve. Ahora, el problema es cómo nos alejamos de la Tierra, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, ¿cómo me alejo yo de la Tierra? Está difícil. Ahí es donde había que hacer o ciencia y tener otros conocimientos y otras habilidades, que Galileo no era el momento, o salirse, pero entonces hay que construir un cohete. ¿Cuál de las dos es más fácil? Pues la historia nos mostró la posibilidad más fácil en ese momento, porque hubiera podido suceder otra. La posibilidad más fácil es aceptar primero que todo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa si aceptamos el heliocentrismo de Copérnico, de Galileo y de Kepler. Vamos a aceptarlo, a ver si nos funciona, y eso fue lo que hizo Isaac Newton. Lo aceptó y le funcionó, entonces en teoría. Pero también hubiera podido suceder que algunos geniazos de la mecánica, ¿sí?, se hubieran diseñado un cohete y se hubieran ido para afuera de la Tierra y hubieran pillado el asunto. Bueno, listo. Pero históricamente fue a través de la teoría de la observación, ni de la imaginación, ni de la matemática. Bien. Les quería decir, les estaba diciendo yo que entonces están Europa, ¿cierto? Io, este sí está muy loco, Calisto y Ganímedes. Pero resulta que va habiendo nuevas observaciones. ¿Cómo se dice? ¿Va habiendo o van habiendo? No sé. ¿Con N el van o el va? Les queda de tarea, muchachos. Aquí va. Yo me sé todo en la vida. Por lo que no me sé, le toca averiguar a ustedes. ¿Cómo se dice? ¿Va habiendo o van habiendo? Va habiendo. Yo creo que va habiendo, sin la N. Bueno, ahí quedamos. Y va habiendo, pues lo voy a decir como yo creo, y si me equivoco me gozan. Listo. Nuevos descubrimientos, y se fueron descubriendo a través de los años
ya me los aprendí, pero volvieron y se me olvidaron. Justo cuando me aprendí todas las respuestas del mundo, me cambiaron las preguntas. Entonces se me olvidaron, pero son otros que se descubrió después. Estos son los 4 que descubrió Ganímedes, pero aparece por aquí Amaltea, ¿cierto? Aparece, las tengo que, Pasífae, este nombre es muy bacano, Pasífae, suena muy lindo. Todos estos nombres que hay acá, creo que a excepción de uno, porque hay otro satélite de Júpiter que se llama Carme. No Carmen, se llama así, Carme. Este sí me suena como latín, pero todos los otros sí me suenan como griego. A ver, les voy a decir, Temisto, Leda y el cisne, ¿cierto? Esto está dentro de la mitología griega. Bueno, no les voy a... Ananke, esta sí, vea, bacana, es Ananke, con tilde aquí en la E. Y hay varios. Solamente les quiero decir que después se descubrieron, llegaron como hasta 32. Por allá llega un momento en que las naves espaciales Voyager descubren otros 3. Y es así, la vamos a mencionar, a ver, véalo aquí. Yo me los grabé, y como me los grabé, no hay ningún problema, puedo leerlos también, ¿cierto? Ya, bien grabaditos. Metis Adrastea TV. Metis. Adrastea, este también suena muy chévere, Adrastea TV. Estos fueron satélites de Júpiter descubiertos por fotografías que mandaron las naves Voyager. ¿Cierto? Nosotros ya alguna vez aquí hablamos algo sobre las naves Voyager, la Voyager 1 y la Voyager 2. Bien. ¿Sabe cuántas van hoy? Pues, bueno, yo no sé si hoy, pero hasta hace 2 años había 64 satélites de Júpiter. Y no se sabe, antes de irnos a la pausa, no se sabe cómo se fueron atrapados, pero hay teorías. Lo más fácil es que hayan sido restos de cometas que pasaban por ahí cerca de Júpiter. Como Júpiter es tan grande, tiene una gran fuerza de atracción. A medida que sea más masivo el planeta o el astro, ¿cierto? El astro como el Sol, a medida que sea no solamente planeta, va a atraer más materia. Entonces pasa por ahí, digamos, cerca, puede pasar antiguamente cuando era más descoordinado el sistema solar. Hoy está más o menos equilibrado, suavezón, ¿cierto? Pero hubo una época en que era un caos total, entonces pasaba un cometa, pasaba otro, y de pronto Júpiter iba atrapando cositas o asteroides. Esas son las teorías, y es lo más fácil que hay, pero no se ha comprobado cuál de las dos. Y entonces hacemos la pausa obligatoria para que vuelvan a sus cocinas, volvamos a comer, traigamos ahí el mecatico y nos vemos enseguida y me invitan al mecatico. ¡Listo! ¡Nos vemos! Amables televidentes, gracias por regresar. Espero que sí cumplan la petición, porque no fue un acuerdo es cuando los dos dicen que sí, ¿no? La petición de que me hubieran invitado, espero que sí me hubieran invitado a participar de su mecatico ahí en los momentos de la pausa. Entonces, decimos, vamos a ver, en Sidereus Nuncius, vamos a escribirlo, Sidereus Nuncius, Sidereo, no us, Sidereo Nuncius, ¿cierto? Que es el libro de Galileo aprendido en 1610, aparecido, perdón, en 1610. Él nombra lo que acabamos de ver hace un momentico antes de la pausa, las fases de Venus, que también son similares a las fases de
Luna, y los satélites los satélites galileanos los llamamos hoy, que son 4, después aparecen más, ya lo dijimos, van como en 64, yo no sé a momento de hoy si de pronto habrán aparecido 3 o 4 más, eso ya no lo sé, le toca a ustedes averiguarlo. Y entonces, esos satélites de Júpiter empieza en ese listado Galileo a hacer qué tal si eso que está pasando ahí lo acomodamos al sistema del planeta Tierra. Si esos fenómenos que ocurren en Júpiter y ese fenómeno que ocurre en Venus, el uno se lo adaptamos a la Tierra, el de Júpiter, y el de Venus se lo adaptamos a la Luna. Entonces puede ser que la Luna es la que gira, ¿cierto? Y que gira alrededor de la Tierra, sí, pero qué tal que la Tierra también gire alrededor del Sol, como hacen los satélites galileanos girando alrededor de Júpiter. Si hacemos analogía, que es lo que debe hacer a veces la ciencia, no sentarse a decir, ya lo dije, yo me siento acá, y yo soy inamovible, y yo tengo la razón. Venga, tratemos de hacer algo, ¿cierto? Entonces, la pelea de Galileo se volvió muy emocional, se volvió muy complicada porque desde el otro lado, ojo, volvamos, no tanto el Vaticano, no fue tanto el Vaticano, la Iglesia, ¿cierto? Sino los académicos de la época que se apoyaban en la Iglesia, con el poder de la Iglesia, para no permitir que Galileo hiciera sus propuestas. Al principio no, en varias ocasiones, el Vaticano apoyó a Galileo. Ya lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir algunas veces más. Pero alrededor había gente como que, es que era un problema de orgullo. Yo siempre he enseñado esto, Oscar Giraldo siempre ha enseñado que el Sol gira alrededor de la Tierra, y vienen y me lo cambian, y es muy difícil no decir, ay, sí, yo estaba equivocado, es tan difícil eso. Yo sí he aprendido, de verdad, Oscar Giraldo sí ha aprendido a decir, pucha, me equivoqué, pero bueno, es muy difícil, además uno que ya siempre ha ganado plata con eso, que lo admiran, y perder uno todo eso. Entonces esos académicos geocentristas no querían a Galileo y su propuesta heliocentrista, y entonces decían, es que eso ya lo hizo Dios y Dios lo hizo así, y entonces metieron a la Iglesia. Entonces, se supieron esconder bien, ¿cierto? Terminaron no ganándola, pero igual, hubiera sido mal que hubieran dicho, muchachos, me equivoqué, Galileo tiene la razón. A algunos les pasó eso, se pasaron de una vez. Eso lo vamos a ver, más adelante lo van a ver. Estoy equivocado, Galileo tiene la razón, vamos, ¿cierto? Eso es más digno y tiene menos problema, y habla mejor de la personalidad de la gente cuando dice, me equivoqué. Bien, listo. Entonces, en los descubrimientos de Galileo que aparecieron en Sidereus Nuncius, y en esa misma época, por esa misma época, estaba también Johannes Kepler, de quien también hablaremos, por supuesto. Estaba trabajando, observando, mirando, haciendo. Él hacía la teoría. Y para hacer su teoría, él hizo una asociación, ya lo hemos dicho, con Tycho Brahe. Pero Johannes Kepler no tenía manera de apoyar las ideas de Galileo. Él no tenía manera de decir sí, porque Kepler era una persona muy juiciosa,
Cuando se equivocó, después dijo, me equivoqué. Vea, las cosas son más bien es así, ¿cierto? Pero los nuevos elementos que descubrió Kepler, que la Tierra gira, que la Tierra, sí, vea, todo este es heliocentrismo. Pareciera como si fuera un movimiento alrededor del Sol. Si fuera un movimiento alrededor del Sol, las cosas serían así, y dio unas normas, ¿cierto? Pero él tampoco tenía manera de probarlo todo, de decirlo es, si la Tierra gira alrededor del Sol, pasaría esto, ¿verdad? Hizo las 3 leyes, después fue que se comprobó que sí, ¿cierto? Pero mientras tanto Kepler lo que hizo fue tenerlo ahí como la posibilidad. Después le tocó a otros dar eso. Entonces Kepler, con lo que sabía, no podía demostrar lo de Galileo, pero sí dijo, vea, yo lo apoyo, Galileo, vos vas por donde es. Eso fue en cartas. Y Galileo, muy agradecido, y pues no tanto como que, ay, gracias, que se quiere, no, bueno, sí, está muy bien, y sabiendo que Kepler era una persona importante, no tanto porque le estuviera como lambiendo y diciendo, entonces Galileo le regaló un telescopio de los que el mismo Galileo fabricaba, ¿cierto? Le regaló su telescopio a Johannes Kepler. Bueno, y perdón, un momento, qué pena, pero sí. Entonces las cosas ya fueron quedando así. Muy pronto, eso sí, se supo que, aceptando a Kepler la teoría de que la Tierra sí girara alrededor del Sol, por aquí está el Sol, por aquí está la Tierra, por aquí está un foco de la elipse, otro centro, digámoslo así, se llama más bien foco que centro, pero aquí no hay nada, eso ya es geométrico, ahí no hay ninguna fuerza, ahí no hay nada. Pero si necesitamos hacer geometría, necesitamos en geometría, para explicarlo, otro punto aquí importante, clave, en el que nos anclaríamos, que es muy similar a si hubiera también otro Sol aquí, más o menos parecido a eso. Entonces, tenemos que cambiar ya como de idea, vamos a cambiar un poquito de idea, porque Kepler Galileo siguió haciendo sus trabajos, haciendo más cosas, mirando el Sol, mirando las estrellas. Él descubrió también, descubrió y lo escribió en Sidereus Nuncius, dio un detalle sobre la Vía Láctea. Obviamente eso de la Vía Láctea, ¿cierto? Lo llaman así, desde la época, todas las culturas admiraron eso. Todas las culturas antiguas veían en el cielo una especie de manchón blanco, ¿cierto? Por las noches, pues, veían ahí como una línea medio blancuzca, pues no sabían cómo que era, le decían. En algunas civilizaciones, en una civilización, creo que es civilización, no se puede hablar propiamente de civilización, pero sí un pueblo importante de Norteamérica, antiquísimo, creo que era eso, lo llamaban el espinazo de la noche, ¿cierto? Espinazo nosotros lo llamamos Vía Láctea. Ellos, no recuerdo el dato de dónde es, pero creo que es un pueblo un pueblo norteamericano anterior, obviamente, a la conquista de los europeos, y lo llamaban a esa mancha blanca que se veía así, lo llamaron espinazo de la noche. Es una manchita blanca. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia allá, descubrió que eso no era como una nube, eso se ve como una nubecita, constantemente aparece ahí, pero descubrió que no es como una nubecita, un halo, una cortinita ahí, un velo, no, son punticos. Él descubrió que eran muchos punticos, ¿cierto? Pero que uno, a ojo desnudo, que se dice, no ve punticos, sino que ve el manchón. Y esos punticos él terminó entendiendo que eran estrellas, porque tenían una buena luminosidad. Es que son estrellas.
y que muchas estrellas descubrió en otro lado también, que algunas estrellas que uno decía que era un puntico y que decía que era una sola estrella, eso no en el espinazo de la noche, no en la Vía Láctea, en otros ángulos de visión, la gente cuando miraba veía punticos, y por allá puntico, y por allá por otro lado veía otro puntico, y él mirando con su telescopio se dio cuenta que no eran punticos, que eran varios punticos, o sea, era, por decir algo, 3 estrellitas ahí juntas, ¿cierto? Así. De pronto eran 4 ahí, ¿cierto? Que la gente, a ojo desnudo, tenía siempre la creencia de que eran solo una estrella o una luminosidad. Sí, no, una estrella, ellos lo llamaban estrella. Él terminó dándose cuenta, Galileo terminó dándose cuenta que eran varios. Esto, lo que decíamos hace un rato, de que es que había que alejarse de la Tierra, ¿cierto? Una manera no, ya no de alejarse de la Tierra, pero sí de acercarse, como si lleváramos la Tierra hacia otros rumbos, ¿cierto? Es con el telescopio. Y ese telescopio que él diseñó, él mismo lo diseñó, tenía un aumento de 30 veces. Se escribe así, el aumento. Un telescopio cualquiera, no hay que comprar un telescopio y le dicen, no, es que este es 100x. O sea, 100 veces, lo que usted ve a ojo desnudo lo va a ver 100 veces más grandecito. Los de Galileo eran 100 veces, 30 veces veía más grande el objeto. Entonces sí se podían ver algunos objetos que no eran una sola estrellita, sino que eran varias. Perfecto. Y entre las cosas que terminó entendiendo, una de las maravillas que no se puede ver a simple vista es que el planeta Saturno, voy a pintar lo que vio Galileo y lo que él más o menos dibujó. Él dibujó una cosita así, pues, como él es mejor dibujante que yo le enseñé, pero él me aventajó, ¿cierto? Porque así siempre es, que los alumnos terminan siendo mejores que los profesores, que los maestros. Él veía una cosita así, ¿cierto? Con una protuberancia aquí a los lados. Y entonces eran como unas orejitas. Él no decía más nada, ve ahí. A Saturno se le ve unas cositas así y las dibujaba como unas orejitas. Él decía así, como un mostrico. En fin. Pero aparecen, como siempre, 50 años después, más o menos 50 años, creo. Aparece un señor. Ay, qué pena que lo tenga. Lo voy a escribir. Este sí me lo sé yo, pero es que se me está olvidando momentáneamente. Christian. Este es holandés, ¿cierto? Con un telescopio más avanzado, 50 años después, mira hacia Saturno y descubre que esto que vio Galileo con un mejor telescopio es realmente unos discos que están alrededor de Júpiter girando. Y más adelante, con otros telescopios mejores, se dieron cuenta que eso lo que hay es como unas piedrecitas cubiertas de hielo, piedrecitas cubiertas muchas de hielo, porque hay unas rocas más grandes. Como eso generalmente está en frío, entonces están cubiertas de hielo, pero son varios anillos. Es difícil mostrarlo acá, pero voy a tratar de dar otra perspectiva. Este es Saturno, este es el planeta. Lo que uno ve son cositas que van, una por acá, viene por acá, sale por acá y se desaparece. Y tiene varios, entonces otra más grandecita y otra más grandecita que viene por acá. Ustedes, por favor, busquen ahí de verdad en internet anillos de Saturno y léanlo. Lo que estoy haciendo acá es solamente dándoles unos indicativos para que ustedes vayan a mejorar su información en internet, porque cada vez aparecen mejores aplicaciones con dibujos muy bien hechos,
con todo el movimiento que se ve casi en tercera dimensión. Entonces aprovechen el internet y observen toda esta maravilla de lo que es Saturno y todas las otras maravillas que son todos los otros planetas. Y como yo sé que ustedes ya están prendiendo su computadora para ir a internet, entonces yo me despido, los dejo muy concentraditos ahí para que hagan todos los estudios y amplíen el conocimiento que nosotros aquí les damos muy básico, una información muy somera. Les agradezco mucho que de verdad investiguen y nos vemos en el próximo programa dentro de unos 8 días. Mucha suerte.